Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Jordi Teixidor. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de que hayas venido. Eres uno de mis artistas preferidos. Eres Premio Nacional de Artes Plásticas y llevas una trayectoria muy larga y muy bonita como pintor. Pues sí, es bastante larga ya la historia. Digamos que uno, quieras o no, la edad marca también una mentalidad y también una conducta. Y a estas alturas, pues lo que tenía que hacer yo creo que ya lo he hecho, y lo único que tengo que hacer es perfeccionarlo, pulirlo, matizar aquellas cosas que me dejen el camino sin matizar. Y me gusta traerte porque creo que eres aparte de como te digo, un muy buen pintor, eres un gran conversador y te encanta hablar sobre arte, un poco desarrollar ciertas ideas sobre lo que te inspira, y me gusta mucho escucharte, sinceramente. La conversación creo que es una de las cosas válidas en la conducta y en las relaciones humanas. Creo que diría que desgraciadamente un poco el hábito de la conversación se está perdiendo. Me pone muy nervioso, pero también triste ver cómo yo cojo mucho el metro para ir al estudio, voy todos los días prácticamente en metro. El vagón completo va con su teléfono, con su móvil. Nadie está consigo mismo, todos están evadiéndose a través de la imagen, de una imagen, por otro lado, ridícula y contradictoria con lo que debe ser una imagen, como es la imagen de un móvil. Y eso me hace pensar que la gente tiene miedo a enfrentarse a una realidad que es la de uno, que puede ser que sea la más real de todas. Y la conversación a mí me ayuda a que mi realidad o mi entorno pues lo pueda ver con una mayor amplitud, con una mayor riqueza y sobre todo que aprenda conversando. Creo que eso es lo importante. Sí, aprender conversando es una de las herramientas más poderosas, ¿no? Para entender lo que sucede a tu alrededor y entenderte a ti mismo. Exacto. Bueno, no olvidemos que la obra fundamental de la filosofía, que es los diálogos socráticos, Platón, son los diálogos. O sea que sí, efectivamente, la conversación es importante que la mantengamos. Sí. ¿Con quién has tenido tú grandes conversaciones? Yo tuve grandes conversaciones y creo que ahí empezó toda mi valoración de lo que era la conversación. Primero, escuchando, porque claro, para conversar hay que escuchar. Sobre todo en Cuenca. Cuando yo llego en los años 62, 63 a Cuenca, que está todavía incipiente el Museo de Arte Abstracto, tan incipiente como que las casas colgadas eran ruina. Pues empecé la conversación con los artistas que estaban allí, como era pues Gustavo Tornel, como era Zobel, como era Antonio Saura, Millares, es decir, y aprendía mucho. Para mí fue realmente un aprendizaje importantísimo, del cual creo que tengo que estar enormemente agradecido a esa manera de aprender, porque es inmediata, es muy directa, y creo que ha sido muy ventajoso para mí aquella oportunidad. ¿Te he escuchado una vez que en ese museo que un poco montó Fernando Zobel en Cuenca, que no creía demasiado en la figura del bedel y os encargó como a vosotros así que es. estuvierais, O sea, que erais unos veinteañeros, que os encargarais de todo lo que tenía que ver con el museo? Absolutamente. Me parece una forma muy bonita y curiosa de aprender. Sí, porque cuando se hizo el museo, que no tenía ninguna elaboración, digamos, académica, en la medida en que no estaba ninguna administración política, ninguna administración... Qué maravilla, alejado de todo eso. Es una de las características a tener muy en cuenta, es que fue una obra y un trabajo y un museo hecho por pintores.
por artistas. Bueno, pues entonces no querían la figura, en fin, un poco... Y entonces acababa, como habíamos conocido y tanto Iturralde como yo a Torner, pues Torner le habló a Zobel, dijo, pues hay 2 chicos de Valencia... Y fue así como entramos, y efectivamente lo mismo pintábamos la raya blanca del Zócalo que recibíamos a Alfred Barr, o sea que era muy interesante y el aprendizaje era constante. Amén de que había una biblioteca magnífica que había traído Fernando Zobel en un momento en que la escasez y la calidad de las bibliotecas de arte, sobre todo, que había en España, pues era... O al menos no teníamos nosotros alcance para una biblioteca importante. Porque esto era el año 60, más o menos. En el año 60. El museo se inaugura en el año 66. Eso es. Y luego hay también te escuché una conferencia de la Juan Marc que dices que ahí fue también cuando aprendiste lo que es la visión moderna de la pintura, ¿no? Esto es lo que aprendimos. A mí no me han influido directamente. Es decir, que yo no pinto de tal manera o otra gracias o por haber recibido una influencia directa del grupo de Cuenca, de Millares, de Saura, de Gustavo, sino... lo que nos enseñaron, o lo que yo aprendí al menos, es otra manera de ver el arte. Otra manera incluso de posicionarse ante el arte. Primero, posicionándote, captas lo que es el arte, o vamos a referirnos a la pintura si quieres solo, a la pintura de otra manera, cómo mirar el cuadro. En la Escuela de Bellas Artes donde yo estudié intentábamos aprender a pintar, pero había muy poco enseñanza en torno a lo que era la valoración y apreciación de lo que era la esencia del arte. Esto lo aprendí yo con el grupo de Cuenca. Y luego había un cosmopolitismo, cosa que en aquellos momentos en nuestro país pues sabemos que no existía. Entonces el conocimiento de artistas profesionales ya, que estaban en contacto con el extranjero, con galerías del extranjero, con las exposiciones o bienales, pues era necesariamente algo que a nosotros nos tenía que resultar muy positivo. ¿Y cómo dices que tú te posicionas frente al arte? O sea, ¿cómo miras los cuadros o qué aprendiste de ahí? Que el cuadro es algo más que la imagen que representa. Sí, por supuesto, incluso no teniendo representación, puesto que estábamos en un museo de arte abstracto. Es decir, apreciar aquello que el cuadro esconde, o intentar darte cuenta que el cuadro esconde algo más que detrás de lo que estás viendo. El cuadro siempre es algo más. Y así es y así debe ser, porque en la medida en que el cuadro sea algo más, hace que el cuadro pueda seguir dando pie a que sea apreciado en la historia. Si el cuadro se acaba y se consume de inmediato, deja de tener interés. Pero esto creo que ocurre en cualquier manifestación que se aproxime o que intente llegar a lo que creemos que es o pensamos que puede ser la creación, que tampoco sabemos muy bien lo que es. Eso ocurre sobre todo con la poesía. Ocurre incluso con una manifestación artística tan inmediata, real, como es el cine. Y el cine nunca es solamente lo que estamos viendo en la imagen. De hecho, seguimos viendo muchas veces una película otra vez y otra vez pasado el tiempo, y solemos encontrar, cuando la película lo ha propiciado, solemos encontrar valores o matices que antes no habíamos apreciado. Por lo tanto, yo aprendí a mirar la pintura más allá del marco, por decirlo de una manera irónica. Claro, porque me parece interesante esto porque que una vez que el artista no está limitado, digamos, porque la norma es el retrato o la apariencia externa, ¿no? Está liberado de esa necesidad de escribir a una persona en concreto. Claro, las posibilidades son ilimitadas para representar algo, ¿no? Claro. Y toda la experiencia humana ahí es como, eso lo decía Rothko, ¿no? Toda la experiencia humana es su modelo y todo arte es el retrato de una idea. Eso me gusta. Claro, porque la representación nunca es, digamos,
nunca debe ser, desde un punto de vista del lenguaje, desde luego, también desde el punto del concepto, nunca debe ser dogmática. Esto creo que es la equivocación, me parece a mí, de muchos pintores realistas que se empeñan en concebir la realidad como la única presencia posible que puede haber en el cuadro. Cuando, en fin, el ejemplo más palpable y claro lo tenemos en un pintor como Velázquez, que realista es realista, pero que no es lo que es. No es lo que vemos, es aquello que no vemos, es lo que es Velázquez. Pero también ocurre, pues, que te diga yo, con, no sé, con un pintor como por otro ejemplo que se me acaba de ocurrir, que podía ser Hopper, por ejemplo, el pintor norteamericano, que es un pintor que está constatando una realidad del momento casi doméstica, con sus escenas interiores domésticas, pero es algo más que todo eso. Es decir, la realidad no puede acabarse en sí misma. La realidad tiene que abrir a otros espacios y a otras ideas y reflexiones. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que no se ve y que a ti te interesa, por ejemplo, ante un cuadro de Velázquez? ¿Qué es lo que tú aprecias que no es inmediato al observarlo? Bueno, claro, si cogemos el cuadro de Velázquez, Las Meninas, está claro que lo que menos importa es si retrata a las meninas o no, si los reyes pasaban por la puerta o no pasaban, si el que se asoma allá al fondo es Pepe Nieto o no. Es decir, ya sabes que a finales del 19 la pintura francesa, Manet sobre todo, le interesa mucho Velázquez, y son varios los artistas y los intelectuales del momento que se interesan por la cultura española. Entonces cuentan la historia de que viene Teófilo Gautier, que era un personaje pues muy enrevesado, muy culto, pero muy francés también, y viene a ver por fin Las Meninas. Viene a ver Las Meninas porque no hace más que hablar de ese cuadro. Y se pone delante de Las Meninas y dice, «Où le tableau?» ¿Dónde está el cuadro? Esa es la verdadera esencia de la pintura de Velázquez, porque siempre he dicho que es el cuadro que todos tenemos presente, que todos vamos a ver, pero que no necesitamos ver para meditar y pensar sobre él. Es decir, la ausencia de la pintura, la no pintura, es tal que hace posible esa cosa extraña, rara, a veces de dudosa existencia, que se llama el arte. Y en la medida en que es dudosa, en la medida en que surge de la posible negación, en esa medida es posible que sea, que exista como esencia. ¿Y qué es a ti lo que, eso de Las Meninas, qué es lo que te fascina? Dicen, tiene un ensayo muy bonito, Oscar Tusquets, que habla como del aire, ¿no? Yo creo que sí, hay una presencia del espacio. Sí. Pero yo creo que lo que hay sobre todo es la presencia de la nada. De la nada. Y siempre cuento también, si me has oído algunas veces hablar, la anécdota famosa de que cuando fue el centenario, un centenario, no me acuerdo cuál, sí. Mingote sacó una viñeta, creo que era en el ABC, sí, donde la sacaba, sí, en donde se ve dibujado todo el espacio de Las Meninas, con las meninas puestas en su sitio, y Velázquez entrando por la puerta con la paleta en la mano, y dice, hay días en que a uno no se le ocurre nada. Más allá de lo que ni siquiera es un chiste, sino que es una reflexión, yo creo que está explicando muy bien lo que es el cuadro. Totalmente. Yo creo que está explicándolo muy bien. Por lo tanto, hay una presencia de algo que no es. Pues eso es lo que me interesa. Y eso es también lo que yo intento hacer en mi pintura. Pintar más allá de lo que hay, sí, lo que no hay. Estoy preparando ahora la exposición en Alcalá 31, que tendré el año que viene. Y estoy haciendo algún cuadro de un tamaño más considerable, teniendo en cuenta
el espacio que conoces, que es tan especial. Mm. Y he terminado la semana pasada un cuadro de 4,5 metros, negro. No pasa nada en el cuadro. No pasa absolutamente nada, Guado. Pero no pasa nada, no porque no haya nada, que no lo hay, sino porque es la nada lo que he pintado. Bueno, creo que suena pretencioso esto, decir que yo pinto la nada. La nada, que es uno de los grandes descubrimientos y de los grandes motivos y leitmotiv del siglo XX. El siglo XX descubre la nada y genera la filosofía, genera la poesía, genera la arquitectura. Cuando Louis Kahn hace esos espacios vacíos, está jugando también con la nada, está jugando también con lo que no hay. Bueno, no sé si... Sí, estoy muy de acuerdo, pero está muy presente más en muchas cosas que me interesan mucho a mí, pero más allá de la pintura, incluso te diría, por ejemplo, para mí es una de las claves del cine de John Ford, ¿no? Cuando ves esos horizontes y que él decía que le interesaba que la línea estuviera abajo, porque para él es un instrumento narrativo. De repente te habla de la soledad, te habla del aislamiento, te habla de la infinidad, te habla de mil cosas. Claro. Tratando algo que es un poco la nada y también puede ser el bueno, todo, depende. Y el final de Centauros. Claro, por supuesto. Que se acaba yéndose, vaciándose de la estancia y va cerrándose cuando se marcha, ¿no? O sea, sí. Este es un problema muy interesante, el de la nada que nos envuelve, porque también nos envuelve desde un punto de vista humano. Los fracasos, muchas veces fracasos de las relaciones humanas, es que se impone la nada. No nada, que es distinto, sino la nada. En catalán suena muy bien, es el no res. Es el nothing inglés, ¿no? Entonces, una cosa es que no haya y otra cosa es la nada, que son distintas visiones o distintos enfoques. Sí, y eso para ti, por ejemplo, esa nada, la nada que se impone... ¿En tu cabeza qué es exactamente? ¿Sabes? Adentrarme y atreverme a llegar hasta los límites. Incluso hacer posible que el límite deje de serlo. Pero ojo, mucho cuidado, porque según que atraviesas o qué raya pasas, descubres algo y si abres la puerta... Está el famoso cuadro que a mí me ha influido mucho y que también he hablado mucho de él, que es la Porte-Fenêtre à Collioure de Matisse. Si recuerdas, es el cuadro que tiene la ventana negra. Se ha hablado mucho de ese cuadro, primero porque estuvo 50 años escondido. No lo enseñó Matisse. Hasta el año, me parece que es el 58, no, hasta el 60 o por ahí, no lo enseña. Curioso también porque hay otro cuadro también que se esconde durante bastante tiempo, no tanto, que son las Demoiselles d'Avignon, que también es escondido. Es decir, cuando llegas al límite, y Picasso llega al límite en las Demoiselles d'Avignon, y de tal manera llega al límite que se asusta y para mí, casi deja de ser importante ya Picasso, porque no se atreve a dar el paso que había que dar, porque se da cuenta... ¿Por qué vericuetos se iba a meter? Bueno, pues en el cuadro de Matisse, que también, yo creo que se asustó también Matisse. Algunos decían que es que era un cuadro que estaba en relación con la guerra, la guerra del 14, el ejército alemán está a las puertas de París, y Picasso se marcha a Collioure, y luego se marcha a Niza, pero primero está en Collioure, que coincide con algunos artistas que se han retirado también de París, y pinta ese cuadro. Y yo creo que se asustó Matisse. Matisse, el artista de la joie de vivre, sí. Yo creo que se da cuenta de que ahí hay algo. ¿Y qué es esa ventana negra? ¿Qué hay detrás? Y si la atravesamos y descubrimos... Ese es el límite. Ese es el arte. El saber si atravesamos o no. La duda de la posibilidad de atravesarla, ahí está el arte.
¿Y qué otros artistas para ti han explorado bien la nada o la nada ha tenido una presencia? A mí se me ocurre ahora pues eso, el final, ¿no? De un poco cómo se va imponiendo en Rothko Claro, o las pinturas o de Wagner Goya. Nilsson incluso, o sea, Rothko, por supuesto. Lo que pasa es que Rothko tiene, aunque que yo diga esto va a parecer raro, porque parece también que yo estoy en ese bando, tiene un aspecto excesivamente místico, que no sagrado. A mí no me interesa lo religioso, sino lo sagrado. Mm, Como la mayoría de mi generación, pues hemos tenido una formación de cultura cristiana mm, y la religión ha estado presente en nuestra educación, pero eso es otra cosa. Eso no es a lo que yo me refiero. Yo hablo de lo sagrado, aquello que está por encima. Por eso cito a San Juan de la Cruz, por lo que no hay que ver, sino que hay que no ver. mm, Cuando llega San Juan de la Cruz a Córdoba con los que le acompañan y todos entusiasmados ante la maravilla de Córdoba, es cuando dice, no hemos venido a ver, sino a no ver. ¿Eh? Pues ese tipo de aspecto místico, porque es una posición mística, San Juan de la Cruz lo es, sí. ese aspecto místico yo lo traslado más al lado de lo sagrado. Me parece demasiado serio lo místico como para que yo considere que me muevo en ese terreno. Mm, Obviamente, una figura como la de Rothko, como digo, está tocando lo sagrado y está hablando de eso. Él viene además de una cultura judía, ruso judío, y siempre lo arrastró. Pero a veces llega demasiado a caer en lo religioso. De hecho, tiene cierto enfrentamiento con Anne Reinhardt, porque a Anne Reinhardt le critica esa religiosidad. Y Anne Reinhardt está justo también en un límite, creo que también bordeando el misticismo, pero que está en el límite máximo con sus pinturas negras. Otro caso un poco distinto es el de Wagner Newman, donde hay una presencia muy real y física del color, de manera que el color envuelve. Uno de sus cuadros famosos es ¿Quién tiene miedo al rojo, azul, al rojo y al amarillo? ¿No? Se titula así el cuadro. Pero en el caso de Rothko yo creo que hay una especie de sufrimiento que lo relaciona con lo religioso y que de hecho los últimos años de su vida se transforma en algo ya trágico y hace toda la serie de los cuadros horizontales de negros y grises, ¿no? mm. Sí, sí, que es verdad que el final es demasiado... Pero sí, a él le encanta todo eso, toda esa... Y luego tiene mucha obsesión por la mitología también. Claro, claro, es que ellos, la escuela de Nueva York de aquellos años, tocaron mucho la mitología, Pollock también estuvo, los mitos ancestrales de la cultura norteamericana, sobre todo de la cultura norteamericana de Centroamérica, Rothko también, y también tocaron muchos temas en relación con el psicoanálisis, descubren a Jung, Sí. y muchos de ellos están en relación con el psicoanálisis. Sí. Y tú porque estás muy interesado, antes lo has mencionado, y te gusta mucho también la poesía. Sí. ¿Cuál es esa conexión que tanto te...? Yo creo que lo que más se parece a pintar un cuadro es hacer un poema. El proceso incluso, el recorrido desde el inicio hasta el final, es muy parecido. Esto, de una manera aparentemente enrevesada, pero muy claramente, que yo no sé si voy a ser capaz de exponerlo con claridad, lo explica Wallace Stevens, ¿no? Entonces Wallace Stevens dice que empiezas el poema y vas recorriendo el proceso de creación y aparecen aspectos, elementos que no esperabas,
y que se van añadiendo, algunos, otros no, a la elaboración y la creación del poema. De tal manera que al final hay un resultado que es, aquí es donde está lo complicado, que es lo que tú sabías que podía ser, pero que cuando empezaste no sabías que eso iba a ser. Yo creo que ocurre lo mismo en la pintura. Yo tengo un proceso más o menos de orden tipo técnico, de organizar el cuadro según el tamaño que me parece adecuado. He hecho una serie de pruebas de conceptos estético, de formal, de lo que creo que sea el cuadro, y efectivamente empiezo a elaborarlo. Cuando voy a hacerlo ya sé lo que creo que quiero hacer. Pero cuando termino, el cuadro si ha salido bien, es mejor de lo que yo me imaginaba. Y no es exactamente lo que yo me imaginaba, pero sí está en la posibilidad que yo pensé que podía ser. Chirves, el escritor Rafael Chirves, el Crematorio y sus diarios. Eso es. Pues dice, que lo cito también muy a menudo, dice que solamente sabe de qué trata su novela cuando ha terminado la novela. Pues eso mismo, yo descubro qué es lo que quería pintar cuando he terminado el cuadro. Digo, anda, pues es que esto era lo que yo buscaba. Sí. En ese sentido el poema es lo mismo, creo. Claro. Se va estructurando, vas aportando conceptos poéticos, ritmos, determinados espacios, de manera que al final el poema surge por sí mismo. Como consecuencia del poema. Luego el dueño del poema no es el poeta, sino el propio poema. Del mismo modo que el dueño de la pintura debe ser la propia pintura. Esto lo he experimentado muy bien, para mí muy bien, hace un par de años que hice un cuadro que se llama Final de partida, que fue el título de la exposición que hice en el IBAM. Entonces es un cuadro que empecé en el año 2002. 2002. Y parte del cuadro de Matisse, Las bañistas, que está dividido en 4 partes y están las bañistas y tal. Y lo empecé precisamente en Vans. Yo voy a Sant Pol de Vans. Por cuestiones familiares, pues llevo muchos años estando en Sant Pol de Vans, y justo al lado de la Maet. Y entonces la referencia además, digamos, afectiva y sentimental con Matisse es directa, porque me conozco todas las zonas donde se movió. Subes a Cimés y está el Regina y está todo. Bueno, entonces el cuadro lo intenté una y otra vez, hice varios bocetos, hice 2 cuadros incluso, de 3,80 metros, los 2, que destruí porque no era lo que yo quería. Lo que yo creía que quería no era aquello. Finalmente, hace 2 años terminé el cuadro y lo di por terminado y dije, esto es lo que yo buscaba. Bueno, pues en ese cuadro yo he perdido la batalla, por eso digo final de partida. Ya sabes que en el ajedrez, cuando se llega a tabla, se tira al rey, porque lo elegante no es ponerse a hacer jugadas estúpidas, sino, vale, hasta aquí hemos llegado, no hay ganadores, ni vencidos, ni perdedores, y tiras el rey. Pues yo, con este cuadro, llegué a the game, ¿no? Al final de la partida. Y es porque el cuadro, al final dijo, un momento, aquí el que manda soy yo. Y el cuadro fue lo que el cuadro quiso que fuera. Y esto creo que ha sido para mí una lección, después de tantos años de pintar, que me ha hecho descubrir realmente esa parte del arte y de la pintura en la que no somos capaces de adentrarnos del todo. Que lo intentamos, vaya que se lo intentamos. Pero desde las cuevas de Altamira, con la mano sobre la piedra, hasta los aceros de Walter de María o los espacios vacíos de Donald Judd,
de Donald Jones, Ya, no, de James Turrell, sí. de James Turrell, seguimos intentando averiguar qué demonios es eso del arte. Sí. Si es que es algo o si es que existe el arte. Vete a Sí. saber. ¿Y tú crees eso que se dice de que no sé a quién se le atribuye originalmente, pero lo de que una obra de arte nunca se termina, se abandona, ¿no? O sea, muchas veces se dice, ¿no? Como que Yo creo que yo, en parte es cierto, un poco que enlaza, creo que es que enlaza o va paralelo a lo que yo estoy intentando decir, por ¿no? eso, sí. O sea, abandonar. Porque hay un cuadro siguiente. Mm. Si llegáramos a exactamente lo que queríamos, ¿para qué vamos a seguir? Ya conocemos el final de la película, pues ya... Entonces yo creo que sí, que se abandona. Lo que pasa que tal vez el valor está en no abandonarlo desesperadamente, sino abandonarlo Sí. con Con una la- esperanza de que habrá otra Y posibilidad. con la elegancia que tú decías antes de dejar de el rey. tirar exacto. Y también hay otro tema que a veces es recurrente en tus conversaciones o un tema que te suelen sacar, que te interesa, es el silencio. Me parece interesante. Claro. ¿Por qué te gusta tanto el silencio? ¿O para ti qué es el silencio y cómo lo...? El silencio es también una negación. A mí me interesa mucho la posición de la negación y desde el punto de vista de lo sagrado, volviendo un poco a los márgenes de lo místico y lo sagrado, lo que se considera lo apofático. Mm. Es decir, esa declaración del teólogo alemán que dice: no existe un Dios que existe. Es decir, la grandeza de lo de Dios es tal que no puede existir, porque si existiese ya no sería Dios. Bueno, pues un poco el silencio es la presencia, constatación de que no hay silencio, de que hay sonido, eso en música está muy claro, ¿no? John Cage se mete durante no sé Sí. cuánto tiempo en un espacio cerrado Y hacer lo del... y sí. dice que no hay silencio, que oye su cerebro, oye... Los silencios en música sabemos que constatan el sonido que va a venir o el sonido que no ha habido. En ese sentido me interesa el silencio. En cuanto al silencio físico de esta ciudad nuestra que tiene tanto ruido, eso ya es otra cosa, eso no hay que hablar, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo música en el estudio. No tengo música. Antes, muchos años, tenía música y en radio, en la radio oía la música, pero es que ahora hablan demasiado en la radio. Entonces, digo, las radios que se dedican a la música. Sí. Y entonces, no tengo, hace ya muchos años que pinto en silencio, absolutamente. En silencio absoluto, sí. Ni siquiera, bueno, tengo aparatos para poder poner música, pero no lo oigo. Sí. El silencio es algo más que el silencio que echamos de menos en nuestras ciudades, o es algo más. Es el ir en el metro, tú solo, sin tener que llevar el móvil en la mano, mirando. Eso es lo que da miedo. El silencio da miedo. El silencio da miedo. O da miedo. Entiende, no les gusta a mucha gente. Bueno, y el máximo silencio de la vida es la no vida, claro. Claro. Sí. Qué bonito lo que dices del silencio, me gusta y me interesa mucho. Aquí tenemos la tradición, Jordi, de hacer el cuestionario Proust para saber más sobre los invitados. Y sé que me vas a dar juego tú en eso. Ya, pues mira, yo de Proust prácticamente me lo he leído todo. Sí. Hasta Janssen Tale. Me leí, por supuesto, cuando terminé de leerme la Recherche entera, me leí la biografía ahora no me acuerdo del nombre del Thomas, un inglés que hace una biografía magnífica de él. Ah, no la conozco. Y es un libro, sobre todo, el segundo tomo, que lo tengo siempre delante. O sea, lo leo muy a menudo. El segundo de... Sí, el primero Busca el tipo perdido. Y el segundo a las muchachas en flor. Sí. Hay una secuencia de ese libro que es cuando llegan a Convey y que él está en el paseo y ve venir a las jovencitas por el paseo, entre las que está
no se me olvidan los nombres ahora, y la narración es absolutamente cinematográfica, es magnífica. Pero tan magnífica y cinematográfica es que las pretensiones de haberlas hecho en el cine siempre han sido un fracaso. Claro. Entonces sí, me gusta mucho Proust lo leo una y otra vez porque creo que en mi generación, o yo al menos, creo que leímos muchas cosas demasiado pronto. Por ejemplo, ahora estoy releyendo otra vez de nuevo a Rilke. Entonces tengo otra manera de ver las cosas, de entenderlas y de disfrutarlas. Entonces, bueno, adelante Sí, con no, Proust. Eso lo habla mucho aquí, que cómo a veces creemos que hemos leído algo cuando Claro. realmente lo ha leído otra persona diferente. Claro. Lo ha leído una persona del pasado con la que eres tú mismo, pero al mismo Y tiempo no sí. tienes nada que ver. Claro, y sin las experiencias que luego hemos Por tenido eso. con la acumulación del tiempo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, Em, entonces, Pues aquí la primera pregunta es, ¿cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? nunca me ha preocupado si soy feliz o no soy feliz. Nunca te preocupa. Nunca me ha preocupado. O sea que, por lo tanto, no me he hecho una idea de lo que es la felicidad. Soy lo que soy y procuro hacer lo que procuro ser, pero que no es una cosa que me preocupe si soy feliz o no. Soy lo que soy. Y apechugo con lo que soy, para bien o para mal, pero quiero ser feliz. Nunca se me ha ocurrido decir eso. No sé por qué te ríes tanto. Es que me hace mucha gracia esa idea de nunca me ha preocupado ser feliz, nunca le he dado. Me parece genial, me parece genial. ¿Cuál dirías que es un gran miedo que tengas? Un gran miedo. Mm. La falta de seguridad personal. Sí. La inseguridad, Sí. el no saber muy bien a qué atenerte, en fin. Sí. Eso para un artista tienes Claro. que estar Al mismo tiempo, también para un artista es una garantía de que las cosas pueden ir bien, porque si te crees que eres el gordo de Minnesota, pues no haces nada, claro. El buscavidas, sí. El buscavidas. Y algo que te cueste en el resto de los demás, con el que tengas que lidiar. Que no me gusten Sí, los demás, sí. en los demás, la injusticia. Me molesta mucho me molesta, me daña, me duele la injusticia. ¿Y una virtud que consideres algo sobrevalorada? O sea, algo que se considere que está El bien. éxito, Ya. lo exitoso. Te voy a preguntar, es una de las siguientes preguntas, ¿qué es para Jordi Teixidor el éxito? ¿Qué es para ti? El éxito es estar satisfecho en el sentido ético contigo mismo. Contigo mismo. Saber que has sido exigente en lo que tenías que ser, crítico en lo que tenías que ser, autocrítico, y que honestamente has respondido en los momentos a lo que tú eres. Una autenticidad, tal vez. Y para ti, ¿qué es lo que tú consideras tu idea de la elegancia? ¿Qué es? ¿En qué consiste? O sea, La elegancia. Pues la elegancia es justo todo lo que tiene que ser y nada de lo que no tiene que ser. y un primer cuadro que te marcara, un primer cuadro que a lo mejor te acercaste a él o viste y que... Sí, lo tengo presente. Eran los años, no me acuerdo, que sería pues el año 52, 53, por ahí, el expolio del Greco de la Catedral de Toledo. El rojo ese maravilloso del expolio. Ese cuadro me marcó mucho. Vamos, me impresionó, me di cuenta de que era capaz de emocionarme delante de la pintura. Descubrí que uno se emociona delante de la pintura. Fue la primera vez que lo percibí.
¿Y la última vez que te has emocionado delante de una pintura o hace poco que has estado? No, delante de una pintura o Sí. de otra, Sí, que me ha quedado muy satisfecho. Sí. De la película de Wim Wenders, esta del limpiador Sí. de ¿cómo se llama? Days. Se llama sí, Normal Days o Perfect Days. Perfect Days. Me pareció, me produjo una satisfacción magnífica, vamos. Qué bonita película, ¿eh? Ay, preciosa, preciosa. Me encanta en esos momentos en los que él no está haciendo nada. Nada. Y A se lo levanta mejor con toda tranquilidad todas las mañanas, se pone su música. Se pone su mono, su Y café. qué justo y adecuado la posición de Wenders. Es decir, ni se deleita con los maravillosos diseños de los baños, ni se deleita... O sea, no, justo siempre dando el tono adecuado para que la película transcurra en un tempo adecuado magnífico. Sí. Y qué final también tan interesante, ¿eh? Que dices Sí. que no sabes si está contento o no. Sí. Me pareció un Sí, peliculón sí. y me gusta. Pues esa es la última vez que he tenido una gran satisfacción ante algo artístico. Sí. Qué interesante. No me esperaba que fuera con esta película, pero porque qué buena reflexión la que haces y que te gustara. A mí me parece de las Está mejores, muy bien, magnífico. de las mejores películas que he visto últimamente. Sí, Y me gusta es es verdad, cómo las mejores, sí. cómo dignifica sin caer en excesos en ese No, trabajo. ni siquiera con la crítica de la familia, cuando habla con su hermana y llegan allí, tampoco hay una crítica escandalosa ni agresiva. Dice, oye, está aquí, pues yo sigo con lo mío y está muy bien. Sí. Y tú, por ejemplo, en el Prado, ¿qué cuadros vas a ver continuamente? Sí, yo normalmente suelo ir por las mañanas muy pronto al Prado a ver un cuadro determinado, que ya lo he pensado que quiero ir a verlo, lo único que como los cambian tanto, pues resulta que no lo encuentro. Pero y luego me tomo veo que llegan ya todos los japoneses, me tomo un café y me voy al estudio. Bueno, normalmente siempre que voy al Prado no deja de ver siempre Antonello de Messina, del Cristo que le sostiene un ángel. Antonello de Messina, ese siempre lo miro. Y luego, pues a lo mejor veo pues alguno que he leído algo, me he acordado de alguna parte del cuadro, pero normalmente suelo ver algunos según el momento que estoy viviendo o que estoy leyendo algo o con alguna referencia. Sí. Y últimamente, las veces que he ido, he mirado un poco más los italianos, que hacía tiempo que no los había mirado en primera planta. Siempre me iba para arriba. Sí. Y entonces, bueno, no me importa tampoco. O sea, disfruto con cualquiera de los cuadros. A veces también he ido varias veces a los bodegones. El bodegón como tema me interesa mucho. Y entonces, bien. Y, por ejemplo, para alguien como tú que tiene tanta importancia el color y que te interesa, ¿a ti qué artistas han hecho un uso del color que te resulte inteligente y fascinante? Bien, a mí yo con el color he tenido una evolución, vamos a decir curiosa, ¿vale? Yo creo que tengo una facilidad para el color. Creo que tengo facilidad para el color. Quiero decir, que tengo una manera de utilizar el color, de verlo, de apreciarlo, un poco especial. Y durante mucho tiempo el color ha sido un tema muy importante. Pero poco a poco van desapareciendo lo colorístico o el colorido para ir haciendo solamente el color como monocromo. Una temporada que pinté solamente con el color azul, con una referencia cultural clara. El azul tiene unas connotaciones muy abiertas, pero sobre todo culturales, históricas. Y también pinté alguna serie de blancos y desde hace ya varios años, yo no sé, muchos ya, he ido prescindiendo del color. Me he dado cuenta de que me podía traicionar a mí mismo con tanta exigencia o exquisitez, bueno, si es que era exquisito, perdón, con el color. Y de modo que el negro se ha convertido
en el verdadero color. Es decir, yo digo que cuando expuso Anne Reinhardt, que te gusta mucho a ti, el ¿no? director de la exposición de la Fundación Marc, pues me dijo que escribiera un texto del por qué yo había conocido a Reinhardt. Y bueno, entonces lo habíamos conocido en Cuenca, con la biblioteca de Fernando Zobel, en los años 65. Creo que en España muy poca gente debía saber de la existencia de Reinhardt. Total, que escribía un texto tal y acababa diciendo que el negro es el negro y todo lo demás son colores. Bueno, pues en esa situación me encuentro ahora con respecto al color. O sea, y artistas del color. Bueno, me interesa mucho el matiz de la primera época. El matiz de la danza, el matiz de un cuadro magnífico como es el de l'Atelier Rouge. Qué cuadro que no sabes que era un cuadro que visitaba constantemente Rothko en el MoMA. Entonces la manera de utilizar el color en esa época de Matisse, luego ya con las odaliscas y tal ya no me interesa tanto, y me vuelvo a interesar con los con los recortes de papeles, cuando ya empieza a recortar los papeles y prepara la Capilla del Rosario en Vans y tal. Eso me ha interesado mucho, la manera de entender el color, Rothko. Y luego existe digamos, un disfrute de entretenimiento y de asueto de muchos artistas que manejan el color de una manera determinada, pero digamos que las referencias un poco que podíamos meter en la ficha son estas. Sí, y de eso, de entretenimiento, y has hablado también que te gustaba, que fue cuando también lo descubriste un poco en Cuenca, Turner, ¿no? Que de su... Turner. Sí, de el uso del color, de la luz, de todo eso. Sí, bueno, sobre todo las acuarelas. Me interesaba mucho más casi que las pinturas. Las acuarelas de Turner me parece de una maestría. Además, como yo no soy muy manitas haciendo las cosas, cuando veo a alguien que lo hace muy bien, pues lo envidio. Esa es la verdad. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, cuando echas una vista atrás en tu trayectoria, que además has vivido en Nueva York, has hecho de todo, has estado exponiendo en muchos sitios, pero por ejemplo, ¿qué dirías algún error que hayas cometido que ahora echando la vista atrás, pues te habría gustado corregir de alguna manera? Bueno, yo creo que los errores míos han sido, sobre todo, pintar una serie de unas épocas en las que estaba muy perdido. Yo, a la vuelta de Nueva York, tuve una época un poco perdida, porque habían cambiado cosas incluso familiares para mí, de modo que, pues crisis de tipo personal. Entonces, yo necesito estar como muy bien arropado por mí mismo, por mi entorno, como para poder pintar con tranquilidad. Entonces, esa época me cuesta bastante aceptarla. Está ahí, de hecho, vamos, en algunas cosas con resultados buenos. Se han expuesto, por ejemplo, algo de esa época en la exposición que he hecho sobre papel en la Fundación Mar en Cuenca y en Palma, y la verdad es que los he vuelto a ver, que hacía tiempo que no los veía, y ha sido un acierto por parte de María Toledo, que es la comisaria, en haberlos seleccionado, porque me han gustado verlos, pero no era lo que se ha quedado en mí. Sí. Está porque es un proceso y es un salto que tienes que dar. Pero esa época, me parece a mí. Y luego, pues, no sé, haber leído más de lo que he leído, haber aprendido idiomas que le echo mucho de menos. Pero hablas muchos, ¿no? No, yo no hablo. ¿No? Yo nada más que hablo francés y no muy bien, y soy torpe. Para los idiomas bueno, tú hay algo que no sabes hacer, no sabes darle a la raqueta con la pelota, o no sabes, yo no sé, yo no sé. Los idiomas es que, fíjate que incluso el catalán, que lo entiendo y lo leo, pero lo hablo tan mal,
Y además me llamo Jordi Teixidor, sí. Sí, sí, que cuesta decir que no sé catalán, ¿entiendes? Me gusta mucho porque yo tengo una cultura muy catalana, toda mi familia es catalana. Bueno, entonces tú eres de Valencia, ¿no? Y aunque nacimos, los últimos hermanos nacimos en Valencia, pero realmente la cultura, los abuelos y todo eran de Barcelona, vamos. Sois 10 De hermanos, Figueras. además, ¿no? Somos 10 hermanos, éramos 10 Es una hermanos. barbaridad. Sí. Y Eso. por ejemplo, también Jordi Teixidor es un artista que está en muchas colecciones, pero yo me preguntaba también, ¿Jordi Teixidor colecciona algo? ¿Tú coleccionas algo? Nada. No colecciona. Empecé a coleccionar no sé qué cursilada, ya ni me acuerdo, que duraría 2 meses. No me acuerdo, pues, alguna tontería, no me acuerdo. No, nunca he coleccionado nada. Ni siquiera primeras ediciones de libros, Sí. que con lo que me gusta, Sí. con lo que Sí. me gusta la literatura, podía haber intentado. Tengo una edición comprada por capricho, pero no colecciono. Tengo cuadros de los compañeros que nos cambiamos, pero no colecciono. No sé qué quiere decir eso, porque creo que coleccionar quiere decir algo. El no Sí. coleccionar también seguramente querrá decir algo. Sí, sí, Pero sí. no coleccionada. Tenía la música o tengo la música que me gusta oír, pero Sí. no colecciono nada. Y, por ejemplo, ¿tú qué mandamientos, por así decirlo, qué rutina tienes muy clara cuando estás en el estudio y te paras ante un cuadro? O sea, ¿Qué o sea, rutina? digo, ¿qué haces sí o sí? O sea, cuando te enfrentas a hacer un nuevo cuadro, un nuevo proyecto, una nueva idea, ¿qué es lo que cumples ¿De a qué manera rajatabla? actúo? Sí. Yo voy todos los días al estudio. Yo voy todos los días al estudio. Es una rutina que cogí hace muchos años. Yo tenía el estudio en Valencia, cuando vivía en Valencia, en la misma calle donde lo tenían varios pintores, entre ellos el equipo Crónica, Carmen Calvo. Y entonces en Valencia es sagrado y no se puede prescindir del almorzaret. Es decir, que a las 10, 10 y cuarto, 10 y media, todo el mundo deja todo y se va a tomar almorzar. Entonces nosotros los pintores nos juntábamos. Entonces todos acudíamos a hacerlo y luego cada uno se volvía a su estudio una vez terminado el bocadillo o lo que se tomara. Entonces yo cogí ya la rutina de ir de manera que el día que no voy al estudio me da la sensación de que no estoy cumpliendo con mi obligación. Uh-huh. Obviamente nadie me pide que llegue a la hora o, por supuesto, si ese día por algo no voy, no pasa nada, pero voy. Obviamente también no todos los días pinto y menos pinto bien, es decir, pero estoy allí y esa especie de necesidad vivencial de acudir al sitio donde se supone que vas a hacer algo, que es lo que te gusta, que es pues ha sido muy importante. El cuadro entonces más o menos ya está pensado, diseñado, la estructura del bastidor. Yo soy muy clásico, pinto sobre lienzo, con óleo, y entonces el cuadro llevo varios a la vez, y entonces pues va evolucionando, y luego me siento mucho delante del cuadro. Tengo una silla desde hace 50 años, la misma, una silla de estas de tipo de director de cine, pero que no pone mi nombre. Y entonces estoy mucho mirando lo que hago, mucho. Y eso me ayuda mucho a saber si la cosa va bien, no va bien, qué es lo que no debía haber hecho o qué es lo que todavía queda por hacer. Eso es muy importante, mirar mucho. Y soy también muy crítico conmigo mismo. Cuando veo que una cosa queda excesivamente, vamos a utilizar la palabra cursi, bonita, yo la quito. Yo no quiero hacer cosas bonitas. O sea, la facilidad es mala cosa en la manera de actuar para poder realizar una obra, un cuadro. La facilidad, el arte no es un circo, no es el más difícil todavía. Yeah. Es el difícil, pero no es la pirueta en el aire. Entonces, cuando hay una cosa que sale excesivamente bien, a veces digo, esto no debe estar, lo quito. Digo, qué lástima que lo tenga que quitar, pero sí. Hay una ética. O te implantas, esa es la palabra, a lo mejor está bien, implantas una ética
para que la obra sea lo que creas que deba ser. O lo que la obra te está demandando. La conjunción entre lo que tú quieres que sea y lo que la obra se va conduciendo a sí misma. Y entonces, pues, en el estudio necesito esa especie de reflexión. Tengo un ayudante, pero nunca pinto con el ayudante. El ayudante hacemos cosas tipo y tal, pero sí, cuando tengo que pintar le digo, Jaime, no vengas. Y ya está. ¿Y cuándo y dónde fuiste más feliz? Ya sé que tú no te preguntas mucho por la felicidad. Ya. Bueno, pero que me he sentido a gusto, que pudiéramos decir, ¿no? Yo me siento muy a gusto cuando voy a Saint-Paul-de-Vence. Estoy allí en casa de mi cuñada. El ambiente, la zona es muy agradable, muy silenciosa, tranquila. Sigue siendo el Mediterráneo, pero no tengo que ver el mar, ni mucho menos bañarme. Estoy bien, me siento bien. Tal vez también la cosa romántica de pensar que estoy en Vence, donde también estaba Matisse, donde también estuvieron tantos artistas, donde está Picasso en Antibes, donde está Léger en Biot, allí me siento muy a gusto. Me encuentro muy a gusto. Y luego, pues, me acuerdo una tarde muy especial. Es que son hechos muy concretos. No sé si esto respondería a lo que me preguntas. Seguro que sí. Me acuerdo que fuimos al Festival de Granada. Iba con mi mujer y 2 amigos, y un matrimonio amigo, y estábamos... estaba cayendo la tarde en Granada, con esa vista increíble delante de los jardines del Palacio de Carlos V, un vino blanco, un tiempo, y dije, bueno, pues esto es de una elegancia y de una exquisitez que no está en ninguna otra, porque Granada es eso también. Recuerdo la salida a las 4 de la mañana de Granada el club de Cante, el Celeste se llama, arriba, no lo conozco, con la luna. Toda la Alhambra iluminada por la luna. O sea, ha habido momentos que recuerdo, ¿no? Agradables. Sí. De decir, tengo el privilegio de poder apreciar esto, ¿no? Recuerdo otro momento emocionante, la visita a Sicilia, a Palermo, con la iglesia bizantina y el claustro. O sea, son momentos especiales, pero que son vividos porque tú has fomentado que en ti pueda hacer el disfrute de estas situaciones. Sí, me gusta. No sé, queda un poco... No, me encanta. Todos tenemos esos momentos, esas casi viñetas de nuestra vida en la que de repente te permites disfrutar ese momento e incluso hay algo en ti que... Y llegan a ser porque hemos sido capaces de preocuparnos por una serie de cosas que se ha creado el ámbito y la situación para que eso se pudiera producir. Porque, claro, hay muchos que estarían tomando como yo una copa de vino blanco delante del Palacio Carlos V y no simplemente bueno, pues son muy dueños de estar como quieran, obviamente, claro. Pero te abruman otras cosas o estás, no te permites valorarlo, exacto, o estar ahí. Claro que no, que no. Y luego a mí me gusta mucho eso, que tú eres alguien, que es lo que me gusta mucho también escucharte, y creo que también se percibe de alguna manera en tu pintura, pero que esa conexión que tú dices que se puede leer de la misma manera a Monet que a Pollock, ¿no? Que absolutamente. Que no estamos a veces que es lo mismo. Empeñados en enfrentar claro que sí. estilos o maneras o épocas, e incluso al revés. A mí me gusta cuando hay una conexión. Y la analogía es un mecanismo del intelecto, de la inteligencia para establecerlos. Y que la historia no solamente nos lo permite, sino que la historia nos lo demanda. Es decir, yo, por ejemplo, hago una comparación que a lo mejor está un poco estirada, pero en la batalla de Palucello, con todas las lanzas que cruzan para aquí, para allá, con cascos que se caen, caballos y un Pollock
Es decir, todo el conglomerado espacial, físico, representativo, pero también visual de la batalla de Paolo Uccello, de una de las batallas. Bueno, son 3, pues creo que es la que está en Roma. Tiene mucho que ver con todo el conglomerado de los frotás, de los dripping, de las mezclas que hace Pollock, por ejemplo. O no digamos la relación entre Morandi y Zurbarán, el bodegón de Zurbarán y de Morandi, los bodegones de Morandi. Los dos son iguales de paupérrimos y de raquíticos en el sentido objetual. Sí. El cuadro de Zurbarán, que yo di una lección en el Museo del Prado, bueno, eso que te invitan a que hables de un cuadro, y escogí ese. Yo dije que de místico y de Zurbarán nada. O sea, es un cuadro totalmente existencial, el bodegón de los 4 cacharros, absolutamente. Y alude, o puedes descubrir que hay una presencia más o menos constatada de la nada. Y en los cuadros de Morandi, ya ves, el pobre señor se pasa toda su vida ahí en Bolonia, en casa de sus hermanas, pintando unos cacharros patateros astrosos, pero claro, que es que nos llevan a otro mundo. Nos superan el disfrute de la analogía, ¿no? Sí. O sea, de poder estar... O los cuadros, que esto ya lo hacen también muchos historiadores, de Gaspar de Frédéric con el mismo Rothko. Aunque esto se lo inventa un poco ¿cómo se llama? El del libro de... ¿Cómo estoy con los nombres? Esto es que uno ya es mayor. No, ¿qué libro? El libro de romanticismo y abstracción del norteamericano espérate, que se llama... bueno, que intenta demostrar o hacernos creer que la pintura de David Frédéric, Gaspar David Frédéric, está en relación con Rothko. Rothko nunca habló de Gaspar Frédéric, nunca. O sea, habla de Nietzsche, por ejemplo, pero no habla de Gaspar Frédéric. Y otra, es una manera, creo yo, de querer enlazar y justificar la pintura norteamericana de los años 50 de ellos con la cultura europea, ¿no? Y entonces... Pero tampoco es un disparate, es decir, que dentro de lo que cabe tiene una lógica. Los espacios de Frédéric, que sube y baja, como tú acababas de decir hace un momento, el horizonte, y como también Rothko tiene una posición vertical casi siempre de sus cuadros, quitando la serie del Sigran, pero casi todos los cuadros de Rothko son verticales, y sobre todo los últimos donde la posición de la línea del horizonte y el espacio, pues hay una referencia indudable a algo que es consustancial con la naturaleza y con el espacio que vivimos, que es el espacio del cielo y el espacio de la tierra, ¿no? Sí. Y algo que se le dé muy bien a Jordi Teixidor y que no se sepa, un talento oculto, algo que tengas especial, aparte de la pintura. Que se me dé bien y que no se sepa, bailar. ¿Bailar? ¿Eres buen bailarín? Sí, me gusta mucho bailar. Ahora ya no estoy tanto, pero bailar. ¿Bailar? ¿Eh? Sí, me gusta mucho bailar. El rock lo bailo muy bien. Mi mujer y yo bailamos muy bien el rock. Yo no sé, los jóvenes ya no bailan el rock, pero bailar me gustaba mucho. Y luego me gusta... Deporte hago poco. Deporte. No he hecho casi nunca. He jugado, pues eso. Jugamos cuando somos jóvenes, pero no he sido demasiado preocupado por el deporte. Y luego, pues, que me gusta, pues no sé. Así que me ha salido a pronto. No, parece un talento a tener en cuenta, ¿eh? Sí. Ahora ya poco, pero en fin, ahora ya me dejan el asiento en el metro, o sea que eso me deprime mucho. Y, por ejemplo, también de tu época en Nueva York y demás, ¿qué artistas conociste que te parecieran... en el trato? Yo fui a Nueva York ya mayor, ya tenía 40 años, me parece, 41. No iba a hacer las Américas, yo no iba... Me di cuenta de que tenía una beca de la Fundación Marc,
tenía un estudio magnífico porque me habían dado también una beca del PS1 y tenía un estudio magnífico en el Clock Tower, en Leonard Street, y vivía en un sitio estupendo que era la calle Nueva, entre la Quinta y la Sexta, o sea que vivía bien. Me pasaba el día en los museos. Sí. Lo que pinté en Nueva York, prácticamente destruido el 80% de todo lo que pinté en Nueva York. ¿Lo has destruido? Sí, destruyó bastante, destruyó bastante. Entonces me di cuenta de que no me iba a quedar allí, pero aprendí mucho, me pasaba el día en los museos, me pasaba el día en las librerías, esa maravilla que es que las librerías a lo mejor hasta las 12 de la noche están abiertas. Me acuerdo que había una, no sé si estará porque claro cambia, en Madison, preciosa, Sí. al lado donde estaba antes el Whitney, que es una librería preciosa que estaba abierta hasta las 12 de la noche. Y eso que yo no sabía bien inglés, o lo sabía fatal, y me compraba libros de poesía, por ejemplo, me compré varias ediciones de Mar Strand, que es un poeta que me interesa muchísimo. Me gusta mucho últimamente la poesía norteamericana, lo estáis leyendo mucho, todo lo de Simic, todo lo de Wright, me interesa mucho, porque creo que he descubierto que ¿por qué? Porque es realista, de manera que hace una poesía que yo he intentado hacer, realista, de contar escuetamente lo que estoy viendo en la calle, o cómo se cierra un balcón porque el viento, y esto lo hacen muy bien los norteamericanos. Y toda la escuela de Wallace Stevens me interesa mucho cómo ha evolucionado toda la poesía norteamericana. El Hart, toda esta gente. ¿Franco Jara te gusta? Sí, me gusta. O sea, John Ashbery, ¿no? Y entonces, en Nueva York, pues ya te digo, disfrutaba con este tipo de cosas, ¿no? Me iba mucho a la Frick Collection, que es ese museo tan bonito, que es tan agradable, aquel patio que había, que casi nunca había nadie. Ahora me imagino que habrá mucha gente, pero cuando yo iba, me acuerdo que un día me encontré a Gordillo por Nueva York, imagínate, como si no lo encontráramos bastante por Madrid. A Gordillo. A Luis, que somos muy amigos de toda la vida. Sí. Y no sabía entonces de la existencia de la Frick Collection. Y nos fuimos a ver la Frick Collection juntos, que le gustó mucho, claro. La Frick Collection es una maravilla. Magnífico. Una casa claro, de Henry Clay Frick. Claro. Es maravilloso estar ahí, en esos cuadros. Tiene unos Turner increíbles. Iba mucho. Sí, a mí Pero vamos, Nueva York fue una experiencia más bien personal, Sí. no tanto profesional, aunque sí, en la medida en que estuve con pintores, conocí a una pintora que luego volví a verla porque expuso en Valencia, que era Eda Renouf, que era del grupo de Áñez Martín y toda esta gente que había expuesto aquí en Madrid en Grupo 15, el famoso Grupo 15. Sí. Y la verdad es que no conocí demasiados. Fui a muchos conciertos. Tenía una amiga que me invitaba a la Juilliard School, a todos los conciertos. Pero tuve una vida de tipo más bien humano, personal. Yo estaba también en una situación un poco complicada, familiar, y entonces me sirvió como persona. Qué bonito, qué bien. Es un sitio en el que si estás abierto para que puedes descubrir todo. Y de libros que te guste regalar, regalo uno muy a menudo, que es de Catherine Kump. Tengo aquí la ficha en la editorial Taurus, que es la historia de esta coleccionista que se dedicó me dedicó mucho a coger cuadros de Cézanne. Regaló el cuadro de las bañistas de Cézanne, hizo que fuera a Chicago, que es donde está ahora, y se llama el título no me acuerdo, lo puedo mirar aquí, pero es un libro que me gusta mucho regalar, porque es un amor por el arte increíble, ¿no? Un poco como de lo que estamos rodeados, ¿entiendes? Y eso es muy agradable.
cuando ves que hay esa especie de amor y respeto, ¿no? Por lo que supone el arte y lo que el arte puede ser, ¿no? Y este es un libro que regalo mucho, muy a menudo. Y de Cézanne, has mencionado, Cézanne, dicen que empezó algo tardío, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la evolución de Cézanne ha sido fundamental en la historia Por eso del siglo XX. que es Ya uno de los sabes que artistas más seminales que hay, yo claro, creo. los dos cuadros que tenía Picasso en su casa era un Cézanne, unas bañistas, creo que era, o no sé, es un paisaje, unas bañistas pequeño, y un Matisse, el retrato de Marguerite, la hija de Matisse, que era el que Picasso y sus amigos le lanzaban dardos. Sí, porque, bueno, Picasso y sus amigos salían por las noches a hacer una pintada contra Matisse por París. Bueno, con luego todos los respetos y los miedos que le tenía. Cuando va con François Gillot a Regina a ver a Picasso, a ver a Matisse, Picasso se pone corbata. ¿Entiendes? Se puso corbata y se enfada porque dice que Matisse quería ligar con François Gillot. Bueno, no sé por qué decía esto. De Cézanne. Cézanne. Entonces, claro, es fundamental. Entonces, lo que es interesante de Cézanne es... esa especie de desvalorización del paisaje como tal. Es decir, cuando pintas 83 veces la Sainte-Victoire, que por otro lado es una montaña... Tampoco tan... Yo la veo todos los años cuando voy y paso por la carretera, por la A8, que se ve por la carretera cuando sales de Aix-en-Provence. Y se la pintó 83 veces, me parece. Es obvio que por mucho que hable de la naturaleza, por mucho que hable de la influencia de está pintando, no está haciendo geografía. Del mismo modo que cuando pinta las manzanas... Pues eso lo he dicho yo muchas veces en plan también de un poco de broma. No es que le gusten las manzanas. Dejan de ser manzanas para ser pintura. Y deja de ser la montaña para ser pintura. Y ya al final de su vida, cuando pinta las bañistas, que ya sabes que no eran bañistas, sino que eran personajes militares, no sé, que estaban porque le daba mucho pudor, era muy pudoroso y no le gustaba pintar desnudos. Está componiendo de una manera absolutamente ya que el próximo paso van a ser los expresionistas alemanes, ¿no? Sí. Derain o Kirchner, aunque le añaden todo el color que Matisse les ha abierto. Cézanne hace pintura por primera vez. Sí. Del mismo modo que Monet. Cuando Monet pinta 33 veces la Catedral de Rouen, por mucho que hable de la luz, por mucho que hable de... Está pintando. Y de la misma manera, cuando hace Givenchy, desvía el río, consigue un permiso para que el río se desvida y pueda pintar los nenúfares. Es que con esa acción Monet es el primer artista conceptual. Hace que la obra sea el desvío del río, que a su vez va a generar los nenúfares. Y está claro que ya no está pintando los nenúfares. Hace que el jardín justifique los nenúfares. No al revés, no que los nenúfares justifiquen el jardín. Del mismo modo que eso que tantas veces se ha dicho y que no es verdad. Bueno, a mí me parece que no es verdad. Cuando Mondrian llegó a Nueva York y dice que le influye la cuadrícula y los taxis amarillos y eso no es así, es al revés. Gracias a Mondrian vemos la cuadrícula y los taxis amarillos como una plasticidad. Y no es al revés. No es que Mondrian se quede entusiasmado con la cuadrícula y con los taxis amarillos y hace sus cuadros. Eso no es así. El cuadro existe y lo aceptas porque lo entiendes. Antes es entender el cuadro y luego lo aceptas, pero no es al revés. No aceptas el cuadro y luego lo entiendes. Eso no es posible. Esa ecuación está equivocada. La ecuación es entender la obra y aceptarla. Los taxis y la cuadrícula de Manhattan la apreciamos con cierta plasticidad y la reconocemos como algo plástico porque Mondrian nos lo enseñó.
no que eso le enseñó a Mondrian. Eso es distinto. Es interesante esa reflexión. Bueno, no sé, creo yo, no sé, tal vez esté equivocado, pero creo que... Y por ejemplo, lo que antes has mencionado, lo de la Catedral de Rouen, que es la repetición, Sí. que es interesante, ¿no? La diferencia de la repetición, ¿no? La diferencia en lo mismo, ¿no? Exacto, porque nunca se repite. Claro. O sea, pinta, creo que son 33 veces o 34 veces la catedral a distintas horas. Y luego hay lo de los graneros estos que hacen, Claro, ¿no? sí, los graneros y tal. O sea, son ya procesos modernos, ya de concepto. Son procesos. O sea, Cézanne todavía no lo sabe tanto. Monet lo sabe más. Monet tiene una relación además con niveles altos de franceses. Cézanne está metido allí en su casa, los niños le siguen por la calle y le tiran piedras. Es un señor huraño, raro. Monet no, es un cosmopolita. Monet va a Clemenceau a visitarle a su estudio. Y eso es más consciente Monet. Y por supuesto ya Mondrian del todo. Por cierto, bailaba muy mal. Por mucho que le gustase bailar, pero bailaba muy mal. No como otros. No como otros, exacto. Y un punto de inflexión en tu vida, a un momento en el que el río, un poco como hemos dicho lo de Núfares, se cambió la trayectoria. Pues yo creo que es a partir de los años... pues 90 y tantos, ya hay una determinación de ir a la pintura de una manera ya de máximos límites, a jugármela con cada cuadro, a deshacer el cuadro y a hablar de eso que digo, que es tan difícil de explicar, porque a lo mejor es que no lo digo bien, de pintar el no cuadro, ¿no? Eso que digo de las meninas, de que no necesitas mirar las meninas para que las meninas... Pues pintar el cuadro, que el cuadro deje de ser lo que yo creo que debe ser y que sea el no cuadro, la negación. Eso que hace un rato he comentado sobre la posición apofática con respecto a la negación. En la medida en que la negación existe la posibilidad de afirmación. Eso es un momento determinado que coincide también. Pues yo creo que ya estoy asentado en Madrid del todo, porque me costó mucho aceptar Madrid y asentarme en Madrid. Estoy con mi mujer actual, que creo que fue fundamental. Me encuentro, digamos, desde un punto de vista de persona, Sí. me gusta un poquito. Un poquito solo, un poquito. Pero ya sé lo que debo... sé hacia dónde debo encaminarme. No sé muy bien si al final la puerta negra de Matisse la voy a pasar o no, pero sé que me debo encaminar hacia algo de eso. Y para terminar, un lema que te guste repetir o tener presente. Bueno, hemos hablado del que te gusta mucho, de hemos venido a no ver, ¿no? Exacto. Que de hecho hay un libro en cátedra de una conversación tuya con una catedrática. ¿Por qué? Pilar, sí. ¿Cómo se llama? Pilar. Pilar Carrera se llama, pero firma con el seudónimo de su abuela. No, en este momento no me acuerdo. Sí. ¿Y por qué hemos venido a no ver? ¿Por qué te gusta tanto esa frase? Pues porque creo que es la esencia de lo que intento decir o de lo que intento pintar o de lo que creo que se puede decir. Es decir, en la medida en que hablamos de lo que está detrás del cuadro, en esa medida hablamos del arte. En la medida en que cuestionamos, no es la palabra, en la medida en que sabemos que somos capaces, pero no el cómo de acercarnos a lo que puede ser una verdad, en esa medida es en la medida en la que a mí me interesa no solamente el arte, sino el ir por la vida. Yo utilizo en mi película, empieza con un verso de
de Malstrand, que dice: donde quiera que esté, yo soy el que falta. Esto me parece la esencia de lo que yo soy o creo que ser. Pues, Jordi, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Me parece, ya te digo, un artista que valoro y que me encanta siempre ver y intentar rodearme de lo que haces. Ahora tienes eso, va a salir una película sobre tu trayectoria. ¿Cómo se va a llamar, perdona? La película se llama Retrospectiva. Retrospectiva. Y luego tienes planeada una exposición, ¿no? En la Alcalá 31 el año que viene. Año que viene. Pues Jordi, Bueno, pues muchas gracias por la invitación y enhorabuena por tu dedicación y tu programa a este mundo nuestro tan magnífico, pero con tantas contradicciones que arrastramos a veces, pero que también disfrutamos, como es el del arte.